a todo el personal de Grupo Mexicana. El día de hoy, durante el programa matutino de Radio Fórmula dirigido por Oscar Mario Beteta, el señor Iván Barona, uno de los inversionistas que ha pujado por la capitalización y reestructura de la empresa del Grupo Mexicana, participó en la transmisión acompañado de colaboradores de su equipo y compañeros de Mexicana, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación, Servicios similares, SANTAS. Durante el tiempo que duró la entrevista fueron vertidos diversos comentarios sobre la situación que guarda la empresa, algunos de los cuales considero importantes puntualizar a fin de evitar confusiones. Punto número 1. Dice, se menciona, sin aclarar quién lo menciona, para dejar la duda si habíamos sido nosotros o parte del grupo, dice, se mencionó como fecha límite para concluir el proceso del concurso mercantil señalado por la juez rectora el lunes 25 de marzo, hecho que en ningún momento documentó ni en el expediente. O sea, al momento de decir documentó, quiere decir que me estaba mandando la responsabilidad de eso hacia nuestro grupo y nuestra persona. Sí, que en ningún momento documentó ni el expediente se ha indicado, ni en el expediente se ha indicado. En comunicación constante con la juez he constatado que aún no existe fecha para emitir el acuerdo de la convocatoria que emitió el juzgado, la cual en estos momentos se encuentra en etapa de verificación de fondos de los posibles inversionistas. Ahí viene a colación lo primero, no fuimos nosotros. Ojalá tengan por ahí a la mano alguna información sobre la entrevista. Con eso precisamente inician no la entrevista a nosotros, sino el día anterior precisamente fue cuando entrevista al capitán Morinó, señalando esa misma nota, que hay una nota de, creo que de alguna de las empresas de noticias que les manda a ustedes boletines, donde se manifiesta así. Como se me invita al otro día, llegamos y precisamente comienza la nota diciendo que el día anterior había yo entrado una réplica mencionando otra vez lo del fatídico día 25 donde iba a tomar la juez alguna determinación. Entonces yo no documenté porque yo no fui el que hice esa mención. Segundo, dice que se encuentra en etapa de verificación de fondos de los posibles inversionistas. A nosotros ya no nos han dejado acceso. Él mismo lo menciona en uno de estos puntos que voy a leer, donde dice que se nos dio todas las facilidades durante 4 semanas. 4 semanas son 20 días hábiles. Yo pedí 45 días hábiles para concluir mi due diligence, que era el tiempo mínimo necesario, en el cual quedó totalmente interrumpido, porque ninguno de los 4 módulos se concluyó en su totalidad. Dado que a las preguntas más importantes para nosotros, porque fue una presentación de ellos, no la auditoría que nosotros pretendíamos, sino ellos prepararon, si se puede decir, 6 módulos para darnos una información totalmente restringida y preparada por ellos a lo que nosotros veníamos a cuestionar. Los 4 módulos que nos dieron fue la parte de área de comercialización, la parte de operación con la mini mexicana de aviación, que siempre nos han planteado como casi obligatoria, donde incluso se nos menciona que nos tenemos que llevar a Arturo Barahona como director de la empresa, porque es el que lo creó y es el que la conoce. Proyecto que hemos desechado todas las veces que hemos estado con ellos, todas las veces, no es la primera vez. Desde que iniciamos nosotros buscamos y tenemos el proyecto para una mexicana de aviación del tamaño y calidad de servicio que tenía antes de que el modelo de negocios que ustedes tienen es muy diferente al que trata de imponer. No muy diferente, simplemente, ¿por qué? Porque la operación viene siendo la misma, los slots, rutas es la misma, nada más. No queremos que se minimice en una mexicana, llamado yo mexicanita de aviación, o mexicanita de bolsillo, porque hay una razón fundamental financiera. La salida con 7-9 aviones y su incremento a 39, que fue la primera vez que nos presentaron ese proyecto, y después que se adaptó a 51 con el señor Cristian Cadenas, no permitiría de ninguna manera lo esencial y el espíritu mismo del concurso, que es que todos los empleados pudieran regresar a sus trabajos. El mismo señor Arturo Barahona, por una cierta molestia de parte del conciliador y de algunos otros colaboradores, cuando lo cuestioné concretamente, porque se comenzaban a desviar de la pregunta de si se perdían o no en ese lapso las rutas y los slots
porque la ley así lo marcaba, dijo efectivamente, y se pierde más del 50%. Entonces, al momento que se pierde el 50% de rutas y slots, automáticamente no hay ninguna posibilidad que esos pocos aviones generen para librar un compromiso que se tiene que asignar para el levantamiento del concurso, que es la aceptación de que tenemos alrededor de 3.800 acreedores concursales en total, con unas sumas monstruosas. Me imagino. Con las quitas que haya logrado, pero son muchos, están los acreedores preferenciales, sí, que es Bancomex, ASA, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Inbanorte, que son cantidades muy importantes con las cuales hay que negociar qué corresponde a Mexicana, sí, y qué corresponde a otra clase de responsabilidades del anterior dueño. En particular, pues hablamos de Grupo Posadas, ¿no? Más que el señor Gastón Azcárraga, a mí me gusta puntualizar que es Grupo Posadas. Bueno, yo no quisiera, porque está lleno de datos, sin duda, de momentos, de acuerdos, de escritos, de decisiones de la actual jueza del concurso mercantil, pero quisiera no perderme, y un poco siguiendo la ruta de esta circular del pasado viernes 22 de marzo, que firma el administrador Badín. Quisiera preguntarle, y desea usted mucha claridad, la fecha para que hubiese como límite el 25 de marzo no salió de su boca, no existe. No existe. No existe. Así es. Es decir, el asunto está abierto, en ese sentido no hay fecha que la pueda. Se supone que no, se supone, si nos vamos a la convocatoria abierta que saca la juez el 9 de enero, mismo día en que se me reconoce en una certificación formal de parte del secretario de Acuerdos, famosísimo Alan Velázquez, en el cual aceptó que mi postura en un curso de los que ingresamos para decir que se me estaban adelantando a cerrar los 45 días. Sí. No pedí prórroga como salieron a decir que se me negaba la prórroga, nada más pedí que se computara conforme a calendario judicial, vamos a decir, los 45 días, porque a nosotros nos suspenden los módulos, como lo dice el propio Gerardo Badín, el administrador conciliador, es un mismo firmado por él en esta misma circular. Sí. O sea, se nos dieron 4 semanas igual a 28 días, 28 días menos los fines de semana son 20 días, o sea, se nos limitó a lo exigido por nosotros, porque sabemos que no era menor el tiempo para poder tener. ¿Y ese todo tiempo claro. cuándo venció? ¿Cuándo vence? Se supone que como viene certificado, se supone que dice efectivamente no vencía el día 26 de diciembre, así lo dice la certificación que mandé en la información que tiene usted ahí, sino vencía el 31 de diciembre, sin contar que también fueron días no hábiles, bla, 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 bla. Si le suma esos días no hábiles, porque yo pedí días hábiles, se nos íbamos hasta el 9 de febrero, que eso era mi reclamo. No me amplíes, yo no quiero ampliación. Nada más que no hemos terminado los módulos, tenemos 3 semanas sin tocar ningún módulo, nos hemos atorado en lo esencial para el fondeador, que es tener el tracto sucesivo que legitime el traslado de dominio del supuesto, hablo de supuesto porque tenemos noticias que posteriormente espero que nos dé el tiempo para tocarlo, de tenedor acá, el cual compró, recordemos, en 1,000 pesos una compañía aérea. Eso para un inversionista, y no es pretexto, porque se habla de que pongo pretextos para todo, ¿no? Para un inversionista internacional de los tamaños de los que tenemos, que siguen siendo 3 fondeadores, es un cuestionamiento grave, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a comprar en millones y millones de dólares una compañía que tiene un antecedente de haber sido vendida por 1,000 pesos? Sí, es increíble. Entonces, bueno, ¿y cuál es la condición en este momento de su empresa, pues digamos de su participación en esto que es la intención de comprar? Voy para allá porque esto nos permite, esta misma guía que nos dio amablemente el señor Gerardo Badín, pues nos permite llegar a eso, ¿no? Aquí dice que se encuentra en etapa de ubicación de fondos de los posibles inversionistas. Sí. En esa convocatoria abierta se dijo que tenían 10 días para presentar los fondos. ¿Correcto? Nosotros dentro de esos 10 días nos apersonamos porque a las nuevas reglas que ellos imponen ese 9 de enero, que fue cuando se me certificó que tenía yo razón y que nos íbamos hasta el 9 de febrero, que incluso fuimos con la licenciada Nieblas, Griselda Nieblas, que es la titular del IFECOM,
y nos dice que sí, efectivamente nos cortaron y está de acuerdo con la certificación que tengo, pero que no nos ha causado agravio alguno porque no hay inversionistas con dinero, y que mejor nos esperemos para comprarla en quiebra. ¿Por qué? Porque nosotros llevábamos una queja donde decimos, nos han quitado los días, ya abrieron la convocatoria, ya hay nuevos inversionistas, cosa que hace que nuestros fondeadores se retraigan por una serie de cuestionamientos que nos tuvieron como locos trabajando a nuestro grupo de abogados. Pues sí, es un ambiente de incertidumbre, ¿no? Porque dice, oye, tenías hasta tal, ahora dicen que no tienes nada, cuando te hemos dado toda la documentación que puedes demostrar que tienes los fondos que obviamente, como cualquier crédito, vienen condicionados. Si yo pido para Mexicana de Aviación, pues necesito enseñar todo el tracto sucesivo de dónde la voy a adquirir, que es una adquisición limpia, que no hay nada viciado atrás, que permita confundirse la inversión con blanqueo de dinero. Cuando las operaciones financieras de este tipo y de estos montos se vuelven con cuestionamientos, se meten en un primer cajón que se llama atípicas, en un siguiente cajón después se vuelven sospechosas, y después propiamente estamos en blanqueo de dinero. Volvemos el origen de una compañía que voy a comprar una cantidad estratosférica de millones de dólares que costó $1,000. Usted es la financiera, ahí vienen cuestionamientos, los limpiamos, trabajamos en eso todo el equipo, logramos salvar eso. Y seguimos con los 3 fondeadores libres. Después se nos dan los documentos idóneos. En la primera ronda, el señor Chamas, y le podemos preguntar al mismo conciliador, a los mismos dirigentes sindicales de aquel momento, ¿sí? Trajo el dinero, lo trajo en un documento fully cash de HSBC, que iba a ser transmitido al mismo HSBC, que estuvo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en presencia del señor secretario, de todo el mundo, sí, de Felipe Duarte, del señor Sánchez Henkel y del señor Javier Lozano. Estuvo presente no solo él, sino un funcionario de uno de los principales bancos del mundo y una fedataria canadiense que iba a dar fe de la transmisión de ese dinero. ¿Cuáles eran las condicionantes? Nunca nos dieron los 6 puntos que viene siendo lo mismo. Las acciones, ¿dónde están? Que esté el 100% de las acciones. No de nuevo Grupo Aeronáutico, que siempre he mencionado que es la piñata, sino lo que nos interesa es el relleno de la piñata, que son Mexicana Link, Mexicana Click, Mexicana MRO, Mexicana, y todas sus subsidiarias que de ella dependen, que es bastante numeroso el número de subsidiarias de la empresa. Eso jamás lo hemos tenido a la vista. No voy a decir engaño, para no decir cosas que quizá lleven otro tono, y lo que menos vengo aquí es a confrontar a nadie, ¿no? Es la parte de nuevo Grupo Aeronáutico, sí existe el 100% como la controladora, pero Mexicana con todas sus empresas, creo que la única que se ha rescatado por la conveniencia de que es lo que vale, la joya de la corona, es MRO, pero todas las demás siguen empeñadas, ignoradas. Entonces no puede uno hacer un traslado de dominio. Si usted vende un coche que todavía debe a la agencia, se mete en un problema. Claro. Si usted vende un artefacto que esté empeñado con toda la legitimidad, pues obviamente el dominio ya no es de usted. Está limitado por ese empeño. Así está la condición actualmente de la empresa. Pero además entiendo, por la queja que usted presentó ante la judicatura, precisamente contra la jueza y este famoso secretario de actas, que en diferentes momentos le han dicho, pues usted necesita presentar tanto dinero, y luego dicen que es una cantidad mucho mayor. Es decir, esos pasos que se han dado y que son como que marcan la parte oscura de esta operación, me gustaría que usted los destacara, porque digo, si nos vamos a la cronología puede ser muy larga, pero en principio entiendo que le estaban solicitando algo así como $1 millón. El $1 millón fue muy anterior, o sea, cuando se confunde el titular en ese momento de la Secretaría de Trabajo, de cuál es su función dentro del concurso mercantil, que es pues defender la posición de en ese momento desempleados, ver cómo se van a manejar lo que son los contratos colectivos, las modificaciones que se hagan para el castigo de sueldos y salarios que estén conforme a ley, y todo lo que un secretario del Trabajo debe de hacer. Aquí me menciona alguna ocasión que él está presente por mandato del presidente de la República para hacerlo de Mexicana, y sin ser legal de ninguna manera,
como lo acababa, lo dijo él, no lo dijimos nosotros, lo acababa de chamaquear la empresa esta de PC, que ya estaban las pruebas de aviones para salir y no salieron, que entonces exigía él, no el juez en turno que era en ese momento. Javier Lozano ordena que se deposite en calidad de garantía de seriedad $1 millón. Si no estamos en una licitación pública, si no estamos, uno va invitado por motu propio, sí, va invitado como inversionista, uno decidirá cuándo se retira, si le conviene o no el negocio, pero lo pidió. Inclusive el día 9 de noviembre de ese famoso año de 2011, salen a decir que la legalidad con la que dije que era improcedente ese depósito, los sindicatos defienden mi posición y salen a decir que ya se había obviado esa situación. Sin embargo, el día 11 que estamos citados, el famoso 11 del 11 del 11, que fue el día que se cae el helicóptero del secretario de Gobernación, que ese día se iba a arreglar todo, porque llevábamos cómo transmitir el dinero, llevábamos todo lo de la ley para hacerlo. Sí. La única condicionante en ese momento de uno de los fondeadores era que lo recibiera bajo su responsabilidad total el secretario de Comunicaciones y Transportes, dado que todo lo demás no le daba ninguna seguridad. Entonces, que si lo recibía el secretario en la cuenta que designara el juez, pero que el secretario fuera responsable, por lo menos moral, de que se depositaba, como aval, digamos, y no 100, y no el millón, sino los $580 millones que correspondían en ese momento a 500 millones de euros, se entregaba en ese mismo momento. Vino el accidente, obviamente se ausentó el señor secretario. Obviamente logramos una minuta después de 8 horas de trabajo muy adecuada, donde se reconoce que nos van a regresar la totalidad de slots, rutas y todas las posiciones en el aeropuerto y todo. Entonces está ese $1 millón que precisamente minutos antes de llegar puntualmente a la cita de Comunicaciones y Transportes, corriendo a Xola, llegué y le dije a Gerardo Vadillo: sí, Gerardo, yo sé que lo primero que me van a decir, porque he estado viendo todos los comunicados en Twitter y todo que está mandando Javier Lozano, es que van a cuestionar del $1 millón. Entonces, ¿dónde le hago? ¿Cómo le firmo? ¿Dónde le hago para llevar contigo? Nos fuimos inclusive en 2 diferentes automóviles, pero propiamente juntos a Comunicaciones y Transportes, para que esté dado con precisión lo del $1 millón. Ya salvamos ese primer $1 millón. Pero simple y sencillamente era la garantía de seriedad. Ese fue el primer $1 millón. De acuerdo. Sí. Y luego hay otra solicitud, o sea, como que cambia, ¿no? No, después era que presentáramos el dinero fue presentado por 4 ocasiones. 4 ocasiones, una de ellas que voy a documentar en un momento más, una de ellas donde cuando me dice altaneramente, ya le voy a evitar decir nombres, alguien de la Secretaría de Comunicaciones que necesita una prueba formal de fondos. Ese formato específico, tal como lo dijo, prueba de fondos, existe en el sistema financiero internacional. Entonces me voy a la tarea de generar a través de estos mismos fondos una prueba de fondos, o sea, empeñar un documento líquido para que de ahí se genere un documento que se llama POF, prueba de fondos, obviamente por su asignatura en inglés. Entonces llegamos con el documento, vamos contentos y en compañía de por lo menos de Santas, iba Santas con nosotros al juzgado. El juzgador en ese momento, Felipe Quinto Consuelo Soto, entusiasmado, declaro ahí, comparezco, le entrego el documento físicamente, el documento de la POF, el que me habían mandado vía electrónica, le llega por paquetería, por DHL, el documento original que sigue depositado en el juzgado, y ordena al conciliador se presente a Santander para que el documento de prueba de fondos fuera verificado. Nunca se lleva a cabo esa verificación. Le reclamo al juez, si se puede llamar que uno pueda reclamarle al juez, pero es un reclamo a final de cuentas. Le digo que por qué no ha cumplido el señor conciliador con el mandato, que para mí pues ya entró en rebeldía, porque el documento tenía 30 días de vigencia y estamos a 26 días y no lo había verificado, nunca nos dio la cita. Se venció el documento, porque el documento nunca dijeron por qué no lo verificaron. Simplemente no lo verificaron.
Sí. Vuelve a regresar el dinero a donde estaba. Volvemos a iniciar otra vez. Bueno, entonces ya eso se venció y demás. Es que lo queremos listo, cash en la mesa. Que eso ha sido, pues no va a ser la ¿quiere que usted llegue con sus bolsas de dinero a decir? Propiamente, cuando me dicen listo, cash en la mesa, cash. Tipo Bejarán. No sé qué otra cosa sea listo, cash en la mesa. Bejarán es lo equivalente para nosotros de manera legal, porque yo no quiero saber qué nos pasaría el día que llegáramos con esa cantidad de maletas. Sí, yo creo que nos vamos. Pues le pasa lo que a Shen Llegón, a lo mejor, ¿no? Yo creo que sí. Entonces nos dimos a la tarea de buscar nuevamente una transmisión electrónica. Donde ya en ese momento la cuestión entre las secretarías y nuestro grupo ya era muy ríspida. Entonces nos dio la concesión, después de dos viajes a Europa con el señor Chamas, de que hiciera una transmisión electrónica para la fecha fulanito. Le pregunto al juez, acuerda el juez que es correcto, pero no lo acuerda en ningún escrito, nada más, simplemente estábamos reunidos. Toma el teléfono, le habla al señor Badín y se queda de que para tal día, a tal hora, por los horarios que deben ser compatibles, teníamos exactamente 38 minutos para hacer la verificación. Entonces que prepararan una videoconferencia para que Mexicana de Aviación tuviera a alguien de personal de Santander, con el rodamiento que hubiera, para que recepcionara en ese momento los fondos. Llegamos con 38 minutos para hacer las cosas y oye, la computadora, ¿quién va a operar la computadora? ¿Dónde está haciendo zapatos? No, ¿dónde están los funcionarios bancarios? Si no mete sus claves el funcionario bancario, claro, no estaban. Vamos a decirlo torpemente o coloquialmente, para cachar el dinero no se puede cachar. Hay una cosa que se llama coordenadas bancarias, donde banco emisor, banco receptor tienen que tener sus códigos SWIFT para acceso, para recepción, para comunicación, 799, 760, todo lo que y no llegaron los funcionarios. No estaban, no había una computadora, no estaba el sistema de comunicación andando. ¿En qué lugar estaban? Estábamos en Xola, en la calle de Xola, en la oficina, estábamos exactamente en la sala de juntas de consejo ya en el cuarto piso, segurísimo, ¿eh? Ya estábamos en el cuarto piso. No había una computadora, Margarita. No había una computadora. Improviso una obsoletísima computadora que traía algo en mi cajuela. Llegamos, no estaba el de sistemas, pero corriendo el tiempo de los 38 minutos. Que no es nada. 20 minutos antes de que se concluyera, el tiempo máximo, o sea, ya nos habíamos tomado 18 minutos, medio conectamos el computador, dice, lástima, es muy vieja tu computadora, no es compatible con nuestros sistemas. Entonces tomo la vía telefónica, bueno, déjame ver si vía telefónica, y qué dice Gerardo Badín, porque Gerardo Badín tenía algo más importante que hacer, que recepcionar el dinero para Mexicana, 580 millones de dólares. Entonces ponen por el inglés a Adolfo Crespo, a hablar por teléfono, donde están reunidos del otro lado del mundo los dos principales socios del señor Chamas, petroleros con mucho dinero. Están reunidos en una oficina bancaria para autorizar la transmisión del dinero. Específicamente para eso. Hay una conversación larga donde el señor Adolfo Crespo lo único que hace es decirle insistentemente al señor Chamas que ellos necesitan, que Gerardo no estaba, lo comunicó 2 minutos, pero que el señor Chamas tenía que cumplir con que el dinero tenía que estar cash y en la mesa. Y le decía el señor Chamas, el operador bancario, le increpaba de que no es así, que estaban listos para hacer la transmisión electrónica como lo manda la ley. No. El ordenamiento es para el señor Barona, el dinero deben de buscar, que es lo mismo que dice aquí, el que esté cash en la mesa. Eso es imposible, Margarita. Otra vez díganos la cantidad que es 580 millones de dólares, que era el equivalente a 500 millones de euros, documento que también ya está vencido, porque tenía 1 año de vigencia, y te voy a mostrar donde el documento es claro y dice fully cash,
para ser transmitido fully cash y trae todos sus códigos para ser transmitido. Señor Barona y bueno, acompañantes, déjenos hacer un corte porque ya ve que eso no espera. Y vamos a reorganizarnos para que después de esta narración que hemos visto con mucha claridad y cosas que han seguido sucediendo, me da la impresión de que a usted día a día le ponen un obstáculo, un pie, una puerta cerrada y no sabemos por qué. Una muralla. Una muralla. Vamos a hacer el corte, Alejandro, si nos haces favor, y regresamos a seguir conversando del tema Mexicana de Aviación con el señor Iván Barona. Volvemos con Margarita García Colín y la verdad de las noticias en el 1290, Radio 13. La gran diferencia. Los trabajadores de la radio y la televisión sumamos nuestros activos de comunicación y solidaridad a la Cruzada Nacional contra el Hambre que encabeza el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. El STIR tiene claro que solo con una política de Estado que vaya a fondo en la distribución del ingreso, en la compensación focalizada a los más pobres y en un nuevo vínculo de capitalización entre el campo y la ciudad, puede México erradicar el hambre y construir así un piso de dignidad y equidad para el siglo XXI. STIR, CTM, Sindicato de Vanguardia. En el Senado de la República aprobamos las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que agiliza los tiempos de respuesta de las instituciones para garantizar la integridad física y mental de todas las mujeres. Así, se reduce de 24 a 8 horas la emisión de órdenes de protección y se desalojará de inmediato al agresor del domicilio conyugal. Continuamos trabajando para asegurar el respeto a todos los derechos de las mexicanas. Mano con mano, movemos juntos a México. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Un billete roto o maltratado conserva su valor. Pero si tienes dudas o necesitas sustituirlo por otro billete en buen estado, acude a las sucursales bancarias identificadas con el logo Centro de Canje. Pide más información al 01800 Banjico. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. La verdad de los deportes se escucha en el 1290 de AM. Radio 13, la gran diferencia. Todos los días, a cualquier hora, llámanos. 5262-1313. En Radio 13, siempre hay alguien que te quiere escuchar. La gran diferencia. A cualquier hora, llámanos. 5262-1313. 90 AM. Y nada sin costo a todo el país al 01800-723-4613. Tu voz se escucha en el 1290 de AM. Radio 13. La gran diferencia. Estamos escuchando La Verdad de las Noticias con Margarita García Colín. Radio 13. La gran diferencia. Bueno, estamos de regreso platicando sobre el tema de Mexicana de Aviación y el señor Barona ha puesto aquí en mis manos los documentos que precisamente avalan todo lo que nos ha venido narrando, haciendo ver que, bueno, pues yo así a bote pronto, pero todas las decía para mostrar que él tenía el dinero o tiene el dinero precisamente para comprar esta empresa y que por
razones tan estúpidas, sinceramente, como no estar el administrador o como no atender esos 38 minutos en los que usted tenía que cumplir con la cita que tenía con los fondeadores en Europa, y todos estos pretextos que van siendo piedras y muralla, como dice usted, para que no se pueda comprar. Tengo aquí los documentos en la mano, porque también en muchas ocasiones, y los periodistas de la fuente económica son muy dados a descalificar a con quienes no simpatizan. Y le han llamado a usted el hombre de papel, ¿no? Y bueno, pues tengo los papeles en la mano para comprobar que detrás de estos papeles está el dinero. Así es. Está el dinero, esa es la idea. Ahora, de las personas que lo acompañan, señor Barona, nos decía Eugenio Alarcón, el capitán piloto aviador, una cosa que me parece interesante para que el público que nos escucha entienda que ustedes están cumpliendo con todo y no les abren la puerta. Díganos, capitán, por favor. Bueno, aquí lo importante y medular es que declarado por los secretarios, declarado por el mismo Gerardo Badín en una reunión con los secretarios generales de los sindicatos, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando tuvimos la famosa reunión donde se firmó el acuerdo de que se presentaba el dinero en las 72 horas bancarias, etcétera, etcétera. Ahí se dijo que nosotros habíamos cubierto ya las 3 capacidades, quedando pendiente la financiera. Entonces, si nosotros ya cumplimos y el dinero ahí está, ¿por qué nos prohíben la asignación de Mexicana de Aviación? Es muy fácil, ahí está el dinero. ¿Por qué no lo quieren hoy verificar? Y lo único que dicen es que no existe, que no hay ese dinero. La misma condición es con las declaraciones del mandato que da la juez a la Secretaría del Exterior para que dé las facilidades a cierto inversionista, el cual están creyendo que es Iván Barona, y por supuesto que no es Iván Barona, ¿no? Al mencionado inversionista. Ya está el dinero, verifíquenlo, ya cumplimos las 3 capacidades, es más, de hecho, las 4 capacidades. ¿Qué son la técnica y las otras capacidades que les exigen? Son técnica operativa, es administrativa, es la legal, y la última es la financiera. Y de la financiera es lo que estamos diciendo. Estoy viendo aquí un escrito que viene en papel membretado del Poder Judicial, en donde se le instruye al administrador, a José Gerardo Badín, en su doble carácter de administrador de la concursada y conciliador, para que se constituya en la institución bancaria Banco Santander Mexicano, a efecto de verificar la prueba de fondos para la adquisición de Mexicana, cosa que no hizo. Ahí está la prueba de fondos, ahí está el documento con que llega al juzgado y se es entregado en propia mando de DHL, el documento original. Aquí está el documento de DHL. Es obra en autos, hoy obra ese documento original ya vencido, obviamente, ya lleva más de un año, obra en el secreto del juzgado, está ese documento original que nunca fue verificado. Documento costosísimo. Una documentación de esa cuesta el 1 al millar, pero por una cantidad que está ahí anotada. Entonces, son gastos que se han hecho, que se han incurrido para tener todo lo que nos piden, y a final de cuentas no es aceptado. Bueno, y precisamente ahora que usted dice, usted ha hecho un esfuerzo no solamente económico, que es muy importante, o puede ser el más importante, pero ha hecho un esfuerzo físico, intelectual, de todos órdenes. Y a la fecha, esta gente, con todas estas pruebas que está poniendo usted en mi mano, y que yo le digo al público que aquí están, y que dará quizás a lo mejor copia, y las muestro a la cámara, que es difícil que para las personas que nos vean en internet puedan detectarlas, porque es una cosa de letras muy pequeñas, etcétera. ¿A dónde va en este momento? ¿Qué posibilidades tiene todavía de comprar esta empresa? Bueno, primero una aclaración, no es un esfuerzo personal, es un esfuerzo de un grupo. Es representativo lo que le digo. He dicho que la parte importante de varios medios que me han dicho que quizá estoy loco, que es una empresa que no es rescatable, que a lo mejor tengo algo oscuro, no. Contagié de esa locura a muchos amigos, a muchos compañeros, mucha gente que en el camino se ha agregado, de esa locura de buscar un cambio en este país, demostrar a través del rescate de la línea aérea emblemática de México, de su línea bandera, rescatar 91 años de historia, rescatar las fuentes de trabajo,
y algo todavía más profundo, la dignidad de esos empleados, de esa gente que hemos estado dejando todo por atender el rescate de algo muy importante. Usted, señor Barona, ha trabajado, entiendo que tiene usted una empresa que se llama, no voy a encontrar así rápido el nombre, BF International Mining Traders. ¿Usted ha estado en el sector? Precisamente. Estamos en el sector, de hecho nuestra intromisión en el sector fue casual. Comencé con que se me dieron estas primeras minas de mármol en garantía para que yo pudiera hacer respaldo de créditos para autobuses cuando estábamos asesorando para ir el transporte urbano de pasajeros. Sí. Ya haciéndome esas minas, que me hice de ellas en cantidades, no voy a decir ridículas, pero tampoco lo que valen actualmente para nosotros en este movimiento de ingeniería financiera como respaldo. Fue así la incursión. Ahora esas minas, por eso he dicho que se va a pagar con piedritas el crédito, que Mexicana va a tener todos los fondos que genere para su crecimiento y desarrollo. No va a ser frente a los pasivos que pueden anclar de manera permanente a la empresa en un mini tamaño o quizá desaparecer inmediatamente después de volver a despegar, que todos esos fondos le van a permitir, y ese flujo, esa forma de que sea autosuficiente la empresa, ¿no? Vamos a pagar con piedritas, por coincidencia también, hay muchas cosas que hablo yo de providenciales. Por coincidencia, en el mundo árabe se planea la construcción de 5,000 rascacielos en la ciudad de Abu Dhabi para ser el centro financiero más importante del mundo. Sí. No sé si tiene usted conocimiento. Bueno, pero ¿qué tiene que ver entonces? Porque el fondeo, que es un fondeo barato, se va a pagar con mármol que va a ser exportado para hacer los pagos. ¿Qué tiene que ver con eso? Que precisamente esa ingeniería financiera es la que hace que Mexicana con nosotros pueda reflotar del tamaño, de la magnitud y con la seguridad de permanencia en el mercado, porque le quitamos el lastre que cualquier otro inversionista con capital fresco tuviera que hacer frente a todos los pasivos, tanto concursales como no concursales, que tiene a la mano. Bueno, entonces, como quien dice, el dinero está, los fondos están, pero ¿qué? La fuente de repago está. ¿Qué hace falta? ¿Qué puede hacer usted en este momento? Han nombrado... ¿Qué paso viene? Han nombrado voluntad política. Yo he preguntado qué 01800 se marca, dónde está el formato para solicitarla, en qué oficina se solicita esa voluntad política, porque desde el sexenio pasado estamos con eso de voluntad política, pero no solamente voluntad política, o sea, mucho se ha mencionado, por ejemplo, los intereses y en la buena época que ha tenido Aeroméxico, con el incremento de tarifas en ausencia precisamente Mexicana de Aviación, en su momento de una gran amistad del señor que dirige Aeroméxico, ahora no se me fue el nombre, el esposo de Andrés Conesa. Ajá. Del señor Andrés Conesa, con el que era secretario de Comunicaciones de Dionisio Pérez Jácome. Es decir, ¿qué intereses están de por medio, más allá de la falta de voluntad política, que precisamente están evitando que ustedes, cumpliendo los requisitos como nos dicen y como nos lo muestran con estos papeles, pues no estén siendo atendidos y sobre todo avanzando en esta posibilidad de comprar esta empresa? Juan Manuel Romo, que entiendo es precisamente parte del equipo socio del señor Barón. Apoderado inclusive de la empresa. Bueno, pensé que ya no tenía tantos datos, pero... Okay. Gracias, Margarita. Buenas noches. Mira, decías que ¿qué pretendíamos? Ya ganamos. Ahorita ganamos, a 2 años o 33 meses no se ha quebrado. Eso es fundamental. En una reunión en presidencia en la antigua administración, nosotros platicamos con la gente de presidencia y le dijimos que estábamos dispuestos a todos, a asociarnos, a participar, a hacer esto adelante, salvo una cosa: evitar la quiebra. Jamás íbamos a permitir que esto pasara. Todo el esfuerzo que se ha hecho por el equipo encabezado por Iván ha sido ese. Primero vamos a evitarla y después queremos que vuele. Iván decía muy claro: una Mexicana pequeña con una deuda muy grande, esa masa crítica de dinero que se necesita, se pierde si no es del mismo tamaño de que estaba antes. ¿Por qué razón? Porque si no se hace de este tamaño, la escala de las deudas se la come. Pero también hay otra cosa: si le quiere flujo a esa inversión, en ese momento deja de pagar y se viene hacia abajo, no hay una revolvencia.
es de los pocos casos de negocio que en el momento que despega ya deja utilidades. Los boletos están pagados a veces hasta 1 o 2 meses antes. Sí. Entonces, eso es bien importante. Aquí lo más grave de todo es que nadie tiene una fuente alterna de repago. Quien sea no está dispuesto a perder $500 millones, ¿sí? O poner en altísimo riesgo de dólares como inversión. ¿Qué está pasando? Lo decimos en plan de broma, pero se paga con piedras. O sea, nosotros sacamos el dinero de una venta de mármol, ¿sí? Al extranjero para pagar el crédito que le permite a Mexicana reflotar y la dejamos como capital puro, ¿sí? No lo tocamos. Esa es la parte importante. Ahora, ¿qué intereses hay atrás de esto? Pues muy difícil decirte es fulano, sultano, es el mercado que se ha hablado. La verdad es que no existe un plan nacional aeronáutico. No existe, no ha existido nunca un plan nacional. Se tiene a una aerolínea, se llama Bandera hoy, que es Aeroméxico, que se le permite, así se anunció ahora con su viaje a Londres, que se le permite subir las tarifas a libre albedrío, a libre mercado. Exacto. Mexicana la bajaron. Nunca debe haberse bajado, nunca debió dejar por ahí, porque si no iba a ir a la quiebra. Yo creo que los antiguos dueños tenían todo el derecho de hacer lo que quisieran con su empresa, mientras no perjudicaran a otros o hicieran algo. Esa blusa que traes tú la puedes quemar, regalar, hacer lo que sea, pero si me pegas con ella, estás cometiendo un delito. Y si te ahorcas con ella, si me ahorcas con ella, peor. Entonces, hay cosas muy importantes. La parte privada es muy importante en este país. La iniciativa privada y el derecho de la empresa es muy importante. Ellos podían haber hecho lo que quisieran con la empresa. Hay otras cosas que no se han podido hacer, como por ejemplo algunos impuestos que se recaudaron y no se efectuaron, no se dieron. Esos ya son ilícitos que nadie los puede evitar, y están ahí. Un fondeador, que es nuestro problema que teníamos, no nos va a prestar para pagar deudas o ilícitos. O deudas de otros. Entonces, yo te digo lo que hay. Sí queremos comprarla, sí queremos echarla a andar, pero hay una serie de circunstancias. Hoy yo te puedo decir, a nosotros nos tocó participar en el due diligence, o en el medio due diligence, y yo te puedo decir que no sé quién es el propietario de Mexicana. No sé dónde están las acciones. Y no lo saben el juzgado. ¿Qué es exactamente eso de due diligence? Básicamente no es otra cosa, es una terminología en inglés. ¿Pero que significa ver cómo haces el negocio, cómo le hacemos, ¿no? ¿Cómo le hago para hacer el negocio? Esa es la verdad. Entonces quisimos ver cómo estaban las tripas de Mexicana y llegamos hasta un punto. Cuando dijimos, bueno, dame el tracto sucesivo, dime, porque mi fundador me dice qué voy a comprar. Claro. Porque me está prestando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es muy importante. Los fundadores dicen, oye, tú me dejas en garantía las minas. Sí, entonces lo que me quieres vender son las minas. Estás comprando un negocio quebrado que se vendió en $1,000 pesos. ¿Sí? Entonces lo que quieres es venderme las minas. Entonces hazme y dime cuál es el negocio de Mexicana. Claro. Y el negocio de Mexicana nunca lo hemos podido ver. Por cómo está hecho. Es decir, a la fecha no les han presentado los estados financieros y eso. Pedimos, todos los documentos legales están en posesión del dueño, según nos informó el conciliador, ahí están. Y nosotros llegamos hasta el 4º módulo, que era la parte operativa, no sé, pero lo otro no, lo importante, lo que quisiéramos saber no está. Esa es una parte. La otra, el dinero. El dinero está listo, existen manuales, existen convenios bilaterales entre México, la ONU y la Comunidad Financiera Internacional para hacer líquido, efectivo, los documentos que tenemos en posesión y que están entregados al juez. Sí. Ya están puestos. Nosotros vemos con muchísimo entusiasmo el cambio de administración. La verdad sí cambiaron las cosas. De una persecución increíble que se dio en la última administración, sí, de actos como los que tú has visto, a lo que hoy, por ejemplo, se empiezan a abrir espacios por todos lados. Antes llegábamos al banco y nos decían, si es para Mexicana no podemos. ¿Y qué espacios se les han abierto? Bueno, ya empezamos a tener el espacio por ejemplo, el espacio del viernes pasado, ya empezamos a hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé si hay algo interesantísimo. El día que nos designan al grupo único postor inversionista, se acaban las noticias de Mexicana. No volvieron a salir. Así es, ¿sí? Qué curioso. Qué raro. Bueno, pero digo... Y respondiéndote,
yo no te diría qué pasa si quiebra. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué consecuencias tiene si vuela? Sí, bueno, tú lo dijiste, Aeroméxico tendrá que revisar sus tarifas. Sí. Las otras aerolíneas de bajo costo tendrán que regresar a sus orígenes. Las de Miguel Alemán, las de sus orígenes. Hay otro que es interesantísimo. El país, y esto como dato general, debe tener alrededor de 60 aeropuertos, no recuerdo bien. Volumen de pasajeros andará entre 30 o 35 millones de pasajeros. 18 aeropuertos manejan el 90% de volúmenes de pasajeros. Es importantísimo. De esos 18, la Ciudad de México maneja el 30%. Entonces se hace vital el estar presente en la Ciudad de México. Claro. De ahí vienen los slots, ¿sí? Que es donde puedes estar y tus posiciones. Y que están ocupando otras aerolíneas. Ahorita las están prestadas. Sí. Están prestadas porque hay una bueno, usted lo dice muy finamente, pero se no, están prestadas porque logramos el convenio. Hay una actuación cautelaria en el concurso donde le permiten usarlas en este momento, pero son de Mexicana. Pero no las han de querer devolver. Ese sí no habrá que preguntarle a las otras personas, ¿no? Sí. Pero la situación es esta. Lo que le digo es, del 90% del volumen de pasajeros, el 30% se maneja, si es que las cifras varían, pero será más o menos así, en el DF. Esa es la gran importancia que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. Por supuesto, Guadalajara y Monterrey. Esa sería una de las condiciones que yo diría importantísimas, que se pueden quitar con un plan aeronáutico nacional. Donde hay rutas, ¿no? Claro, donde hay rutas para todos. Claro. Sí, y que no se ha tomado. No hemos tenido, perdón que lo diga, un secretario de comunicaciones al frente de este problema. No ha habido ni quien lo haya resuelto, ¿no? No sé si con esto contesta tu pregunta. Sí, bueno, sí, claro, en cuanto a los intereses, ahora lo que me importa es saber, a partir de la circunstancia que hoy se vive, de todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos años, al punto del día de hoy para el día de mañana o quizás la semana que entra, porque la próxima es una semana prácticamente pues de vacaciones. ¿Qué posibilidades tienen? ¿Qué puertas tocan? ¿Quién les abre una puerta? Me voy rapidito, sí, me voy rapidito. Señor, no hay que hacer otro corte. Y ya tenemos unos 15 minutos más para que nos vayamos ordenando. Sí, rapidísimo para contestar esto. Pues déjenme hacer el corte que tenemos que identificar la estación y regresamos. Síguenos vía Twitter, @GarcíaColín, Marg. Twitter, @GarcíaColín, Marg. Los trabajadores de la radio y la televisión apoyamos y comprometemos nuestro esfuerzo de comunicación y solidaridad en la cruzada
Radio 13, Nidada le da la hora. Nidada, el tiempo solo es un pretexto. 7:04, hora del centro. Nidada, el tiempo solo es un pretexto. Contáctanos vía mail margarita.garciacolin@radio13.com.mx margarita.garciacolin@radio13.com.mx. Bueno, estamos en esta fase concluyente del tema mexicana de aviación. Nos decía el señor Iván Barona que él quiere dejar puntualizado algo que le interesa sobre este asunto, porque lo más importante y que comentábamos es en qué punto están, hacia dónde pueden caminar y sobre todo en este objetivo de comprar mexicano. Señor Barona. Claro, nosotros creemos tener ya todos los elementos necesarios, o sea, las 4 capacidades cubiertas de sobremanera, porque hablamos de una cantidad entre los documentos que supera lo que necesite Mexicana, por lo que se habló que hay dinero sobrante para tener una arrendadora. Las opciones que tenemos son muy importantes, pero yo creo que el público, los empleados, todo México, lo que necesitamos también es claridad en este asunto. Yo creo que la única manera en que esto no se sienta que cualquier decisión se tomó con dados cargados por amiguismos, por presiones, por una huelga, por salir a las calles, por cualquier otra cosa. Que se sienten todos los actores principales, obviamente los inversionistas, todos los que estén a una pasarela, he insistido, en manos de expertos, para que estos documentos que tenemos a la vista fueran verificados, nuestro proyecto fuera analizado por verdaderos expertos. Y como siempre he dicho, y que ganen mejor, no tenemos que ser nosotros, algo que supere lo que traemos va a ser mejor para México. Entonces que ganen mejor, pero que se haga de manera abierta ante ustedes los medios, con la presencia de los sindicatos, pero también acompañados de comisiones de empleados, para que sepan y puedan informar de buena manera y con la verdad absoluta como participantes de esa mesas de trabajo, no sé cómo podamos llamar. Sí. Que estén los actores gubernamentales, principales, incluso involucrar al legislativo, ¿no? Al legislativo, obviamente, hay dos, allá iba, todavía no me acababa la lista, allá iba. Está el juez anterior, que sabe parte de la historia, y puede ser, si no es participante, porque ya no está dentro, sí tiene gran información que podría dar claridad a esto. ¿Qué es lo que se trata? Dar claridad. Esto se ha manejado en una opacidad absoluta, como me hacía la plática. Expertos, yo propongo que sean internacionales para que no tengan presiones de ningún tipo, gubernamentales, de grupos de poder y demás, y que se estén jugando un prestigio, o sea, que sean unas empresotas expertas en cada tema, que estén jugando un prestigio para que sea, sin lugar a dudas, su veredicto o sus observaciones sean formales. De acuerdo. Involucrar obviamente al legislativo, todos los poderes están involucrados. El ejecutivo a través de sus 2 secretarías, la del trabajo por lo que significa de empleados y demás, la de comunicaciones y transportes como autoridad concedente porque es una concesión. Las otras secretarías que quieran participar, yo no veo otra, pero dicen que hay otra que invitó a los que están en huelga que desea participar, que lleva a cabo la seguridad de esta nación y la política interior. Ajá. El propio jefe del Ejecutivo que se ha informado y que tenga la capacidad de regresar a informen de esto. Y también, como lo mencionaste, claro, no hay en la Cámara de Diputados hay una comisión de caso mexicana, en la Cámara de Senadores hay otra, para participar todo y darle la claridad que merece este país. Este país merece ya no manejar las cosas en lo oscurito, ni en el sospechosismo, ni nada, ¿no? Hay que dar la cara. Así es. Bueno, pues es un gobierno que comienza y en ese sentido pues tiene un gran compromiso. De las personas que acompañan al señor Barona, y ya en esta fase concluyente, quisiéramos escuchar a Rocío Peinberg, que fue analista contable en Mexicana de Aviación. Y Rocío, tú tenías una opinión interesante. Este micrófono, por favor.
Sí, buenas tardes, gracias otra vez por el espacio. Realmente esto es diferente a lo que se tenía antes, que tocábamos puertas y era un grito en la oscuridad y nada más los sonidos del silencio era lo único que nos contestaban. Gracias por todos aquellos que no tienen voz, por todos aquellos que no han podido venir a esta cabina, que no se les puede ver a los ojos. Sobre todo gracias por los compañeros que han perdido la vida en este periplo que hemos tenido nosotros. Y hace rato usted comentaba de que ha habido una gran bonanza en las otras líneas aéreas. Yo tengo un concepto muy específico. Yo sé que el señor Varona y su grupo siempre han tenido una línea de total decencia y de total fuera de cuestionamiento y confrontación con las demás líneas. Sin embargo, nosotros como trabajadores, nosotros como los verdaderamente afectados en primera mano, que de un día para otro te dicen ya no vas a regresar a trabajar y lo que hayas trabajado, pues hay que ver quién te lo paga porque no hay dinero, hay que adelgazar la nómina. Y se adelgazan la nómina con todos menos con los cuates de los jefes, que hasta la fecha son los que siguen. Pero bueno, la situación es la siguiente. Efectivamente, ¿cómo no iba a haber una bonanza para las otras líneas aéreas? Sí, aunque les duela, porque sé que me están escuchando. La primera que siempre ha sido y será la primera, como es Mexicana de Aviación, en México y en Latinoamérica, la que para decir aviación comercial, es decir, Mexicana de Aviación, y que actualmente ni siquiera nosotros como trabajadores, que somos los herederos de una dinastía de gente con una visión de negocios de hace más de un siglo, que estuvieron viendo y que dijeron es probable que pueda ser, ¿sí? Y que ahora vienen quizás esa segunda generación de esos inversionistas, esos visionarios hacia futuro, como sería en este caso el señor Varona con su gente. ¿Y por qué hablo de Margarita? Perdón. Porque nosotros tuvimos la oportunidad de tener contacto con otros grupos supuestamente interesados para sacar a la empresa, a nuestra amada, nuestra adorada empresa. Y resulta que no sabían ni en dónde estaban parados. Y a mí no me lo cuentan. A mí me lo dijeron. A mí me lo dijeron. Entonces, ahora esa bonanza es a base y es a costillas de compañeros que han fallecido, de compañeros que están enfermos, de compañeros que han perdido todo. Y al decir todo es hablar física, moral, mental, anímica, social y familiarmente. Claro. Totalmente. Como el caso concreto ahorita de dos compañeros sobrecargos retirados de Mexicana de Aviación, que en la sala B están llevando a cabo una huelga de hambre. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cuántos días? Ya hoy 7. 7 días que los compañeros siguen luchando por algo tan justo como es el pago de su pensión. Gracias, Rocío, tus palabras son muy valiosas. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Begoña López, que le decíamos a usted, estuvo en el área de tráfico de Mexicana de Aviación. ¿Qué decir, Begoña? Pues mira, antes que nada, nuevamente agradecer el espacio y emocionalmente hacer la aclaración. No estaba. Estoy y tengo muy claro que estaré, porque ese es el espíritu que nos queda a los que somos empleados de Mexicana de Aviación. Mexicana está viva, han tratado de tenerla en la muerte súbita y no lo han conseguido. Y si no lo han conseguido es porque estamos en las manos de Dios y en manos reales que van a hacer que Mexicana siga adelante, pese a toda la gente que ya se ha comentado que afectamos. Lo que no han entendido es que Mexicana de Aviación nació antes que ellos mismos, antes que sus mismos padres. Mexicana ya existía. Este año cumplimos 92 años de ser la línea aérea emblemática de México, le pese a quien le pese. Son 92 años de historia, de trayectoria, de vivencias, de planteamientos, de lineamientos, y en esa misma línea es por lo que pedimos esta veracidad de que si tenemos unos inversionistas reales, con las cosas palpables y tangibles, que no cierren los ojos las autoridades. No pueden fingir que no existe lo que existe y no nos pueden argumentar como empleados que el señor Varona está extemporáneo con unos documentos que avalan la autentificación de dinero que con eso rescataría la aerolínea. No se vale. No se vale que estemos en manos de mercenarios, porque no hay otra palabra, que estén utilizando toda la circunstancia, todo el tiempo para cubrir a los auténticos dueños de Mexicana de Aviación, que tienen que hacerse responsable de lo que ha estado pasando en todos estos 30 meses y las fechas anteriores. Estamos
desesperados, cansados, hartos. Somos gente de bien, somos gente que se nos educó y se nos enseñaron los principios y valores de un México que ponemos como baluarte en todos los países del mundo a los que vuelva mexicana. Entonces no se vale lo que están haciendo. Entonces queremos hacerle una súplica al señor presidente, a todos los secretarios de Estado que están involucrados en una compañía aérea, en que por favor tiendan la mano a la justicia, a la ética, a la moral. Mexicana es de México, no le pueden arrancar a México una aerolínea que ha sido la madre de las demás aerolíneas. Es una línea por la que hay que seguir. Gracias, doña López, muchas gracias. Y bueno, finalmente, Berta Agocio, que pues sobrecargo de Mexicana de Aviación, jubilada y jubilada sin pensión, y al igual que algunos otros seres queridos, sin pensión y con muchos problemas, seguramente, Berta. Seguramente que sí. ¿Qué nos quieres decir, Berta, para concluir? Quiero hacer un llamado al licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la Nación, decirle por favor que de la manera más cordial y de la manera más atenta le suplico regresarle la dignidad a México. Porque estoy muy clara y estoy muy consciente que no es lo mismo llamarse Enrique Peña Nieto que Felipe Calderón Hinojosa. Le pido por favor que tenga la amabilidad de voltear a vernos, de permitirnos hablar, de ser escuchados. Tenemos derecho a ser escuchados, y que lo que hicieron con Mexicana de Aviación, a mí particularmente me parece que sale sobrando celebrar el 5 de febrero. Una constitución que ha sido pisoteada a diestra y siniestra por intereses mezquinos, por hombres de poder, por hombres de dinero. No es suficiente a veces tener dinero para saber lo que es tener dignidad. Y me queda clarísimo, Margarita, por último, decirte que la honra pende del ADN. Le suplico al licenciado Enrique Peña Nieto voltear a vernos, escucharnos y refrendarle que no es lo mismo llamarse Enrique Peña Nieto que Felipe Calderón Hinojosa. Muchas gracias al auditorio, muchas gracias, Margarita, por el espacio. Buenas noches. Gracias, Berta Agocio. Bueno, pues este espacio, como ustedes lo han visto y como ha constado en otras ocasiones que tuvimos un seguimiento pues casi quincenal con el exdiputado Mario de Constanzo, que entiendo estaba pues pendiente del tema Mexicana de Aviación, ha sido pues siempre abierto. Siempre, Berta, que me conoce de antemano, y eso le he dicho, que vengan los sobrecargos, que vengan los pilotos, y bueno, pues pasan muchas cosas, cada quien tiene sus intereses y por alguna razón u otra no han estado aquí, pero qué bueno que al final de cuentas hemos podido concretar esto, y por supuesto que en aquí en adelante el espacio está abierto para lo que ustedes gusten y manden. Señor Barona, le agradezco mucho. Gracias. Al contrario, Margarita, el abrirnos el espacio significa que podamos ser escuchados. Sí, qué caso nos harán, no sabemos, pero es un gran comienzo. Pues yo espero, yo también sé espacio modesto, pero también con mucha audiencia. Ningún espacio es modesto, ningún esfuerzo es modesto, cualquier cosa que abone a que Mexicana salga adelante y que permita ser escuchado es bueno, suficiente. Bueno. Y es un esfuerzo de todos. Bueno, pues el señor Barona está en este momento casi haciendo su mudanza de todos los documentos que trajo en esta tarde. Sí, tuvimos la versión breve, pero la verdad es que trae carpetas y carpetas en donde hace constar todo esto que usted ha escuchado. Y bueno, pues al final de cuentas hay una llamada, otras tienen otro tema, del señor Jaime González de Gustavo Madero. Dice: el caso Mexicana es un perfecto ejemplo de la mafia de la justicia que hay en México, esa justicia que tanto pregonan nuestros falsos políticos y que solo los bobos creen, ¿verdad, señora Azcárraga? Refiriéndose al señor Me suena. Azcárraga. Pues les agradezco mucho. Al contrario, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los escuchados. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a un corte, volvemos. Volvemos con Margarita García Colín y la verdad de las noticias en el 1290.